Hola amigos, esto es Viernes de Vallenato Jurídico, primera vez que se entrega en video para contribuir a sobrellevar la cuarentena. Y hoy tenemos un vallenato espectacular y además un clásico de clásicos del señor Juan Segundo Lagos que se llama Marianita. Esta canción es un paseo grabada en la voz de Daniel Díaz y de Héctor Zuleta en un álbum llamado Nuevamente Sensacionales que sale en el año 1982. Del autor hay que decir Juan Segundo Lagos es de las Aguas del Pilar, es abogado y estudia Derecho en gran medida por las regalías que le deja Marianita durante más de 5 años con esta versión original. Existe una nueva versión que es grabada por el cantante Jorge Iván Churo Díaz, que es hijo del cantante original. Hay que decir que Héctor y Abaníes tienen un final trágico. Héctor muere asesinado. Abaníes muere en un accidente de tránsito. Héctor en un agosto de 1982 y en enero del 83 muere Abaníes. Juan Segundo Lagos, el compositor de la canción, es a la vez compositor de canciones muy famosas como El Camino de mi Existencia, como con los Crespos Hechos que ganaron los embajadores vallenatos, y precisamente el compositor que narra de mejor manera la muerte del acordeonero de la canción Marianita en ese famoso clásico que es El difunto trovador que graban los hermanos Zuleta en 1991 en el álbum El Zuletazo. La historia transcurre en una cantina, un hombre llora por una mujer, otro hombre celebra por esa misma mujer. Hay un borracho que decide dar muerte al nuevo novio de Marianita, sin saber que es la persona que tiene al frente. Finalmente esta persona decide no acudir a la cita que tiene, y el borracho termina matando a otro novio de esa misma mujer que sí estuvo rodeando el parque en esa tarde trágica en algún pueblo de la costa, finales de los 70 o de inicio de los 80. Así que vamos con Viernes Vallenato Jurídico y vamos a hablar de varios temas como ira, intenso dolor, premeditación, dolo, errores de tipo especiales, embriaguez y responsabilidad penal y mucho más. Aquí vamos. El primer escenario es el de la ira y adicionalmente tocaremos el intenso dolor. Dice en un fragmento de la canción, dice: cuando un borracho llorando sus penas grita, dice ser un desdichado que su suerte está maldita. Es decir, el borracho se encuentra dolido, se encuentra muy dolido y dice: a su novio la vida voy a quitar para enseñarlo que debe respetar de un hombre bueno la honra. Es decir, se siente afectado además en su honra y esto al parecer le causa un estado de ira y analizaremos si se le puede reconocer esa ira en el caso de la canción a esta persona. Entonces, primero hay que decir que la ira y el intenso dolor tienen una identidad punitiva. El legislador le ha entregado, le ha otorgado unas mismas consecuencias jurídicas, pero ontológicamente son muy distintos. El artículo 57 dice: ira o intenso dolor, el que realice la conducta punible en estado de ira o de intenso dolor causados por, ojo, comportamiento ajeno, grave e injustificado, incurrirá en una pena, y ahí pues procede a hacer la disminución de la pena. Digamos, punitivamente tienen el mismo tratamiento y un tratamiento muy parecido en cuanto a lo punitivo al del exceso en la legítima defensa, y tienen además unos mismos requisitos para ser reconocidos. Primero, que es un comportamiento ajeno y que sea grave e injustificado. Estas son razones todas necesarias pero ninguna suficiente. Es decir, deben presentarse todos estos requisitos para que se pueda reconocer tanto la ira como el intenso dolor. Y esto es lo que es conocido dentro de la doctrina como el delito emocional. Entonces, digamos, en la Corte Suprema ha hecho unas reflexiones sobre esta figura en una nota del Espectador muy reciente, del 3 de marzo del 2020, se hace una exposición sobre esta figura, se cambian los nombres, no se dice qué sentencia es, pero me tomé el trabajo de buscar la sentencia que concuerde con esos hechos, y es la de radicado 43.190 del 13 de agosto del 2014, con ponencia de José Luis Barceló. Y aquí hace unas reflexiones sobre esos requisitos. Entonces, el comportamiento primero, que tiene que ser ajeno. Bueno, en este caso un comportamiento ajeno, en el caso de la canción. Tiene que ser grave, es decir, de mucha entidad, de mucha importancia. Tiene que ser enorme, excesivo, y tiene que ser injustificado, no justo, no equitativo, sin justicia ni razón, dice la Corte Suprema. Y añade que debe haber un nexo de causalidad entre el estado de ira, es
decir, la provocación, el estado de ira y luego la reacción. Entonces, curiosamente en la sentencia citada no se reconoce este estado de ira porque se dice que la persona actuó simplemente basado en un rumor. Pero digamos, este nexo de causalidad es para evitar que se puedan alegar algunas iras viejas que luego lleven a una persona a actuar y atacar a otra y alegar ese estado. No, es que debe haber un nexo de causalidad, es decir, que la reacción se produzca estando en estado de ira. No puede ser simplemente que se haya sentido una ira un tiempo atrás y luego se decida actuar. Y pues un aporte que hace la Corte Suprema de Justicia, me parece muy valioso en esta sentencia, es que el estudio no puede hacerse en abstracto. El estudio debe hacerse en concreto, teniendo circunstancias como la idiosincrasia, los grados de tolerancia, grado de educación y el nivel socioeconómico. Entonces, ontológicamente, estos comportamientos son distintos. Entonces tenemos que, por un lado, la ira es un sentimiento de indignación que causa un enojo, y el dolor es un sentimiento de pena y congoja. Esto lo traigo con definiciones del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Entonces hay que decir que la ira es intempestiva, desborda al sujeto, le da la sensación de estallar. Entonces es como diría Fernando Velázquez, un estado de perturbación del psiquismo que altere de manera grave y transitoria su efectividad, aunque sin la hondura suficiente como para causar un trastorno mental transitorio excluyente de la imputabilidad y por ende la culpabilidad. Y el intenso dolor, en primer lugar, debe ser eso, intenso. No puede ser cualquier dolor. Pero lo que crea en el sujeto es sustancialmente distinto. No es un sentimiento de estallar, de efervescencia, de que el sujeto sale de su órbita, de sus cabales de una manera repentina, sino que por el contrario crea un sentimiento de tedio, de tristeza, de depresión, y esto finalmente lo lleva a actuar. Entonces se puede decir que la ira se crea de manera repentina, y el intenso dolor se va creando con comportamientos paulatinos y genera una situación en el sujeto muy distinta, pero que punitivamente reciben finalmente el mismo tratamiento. Entonces, jamás debe decirse, porque hay un error allí, ira e intenso dolor. No, es ira o intenso dolor. Hay una razón legal y una razón lingüística. La razón legal es que el artículo 57 dice ira o intenso dolor. Y la razón lingüística es que al utilizar o y no i, que en este caso sería reemplazado por la letra o por la expresión porque intenso empieza con i, se estaría diciendo que son cosas distintas. Si diríamos ira e intenso dolor, entonces estaríamos, promoviendo que se exijan que existan las dos al mismo tiempo, y no es así. Sin embargo, aunque normalmente no existan las dos al tiempo, sí es posible que puedan confluir. De hecho, una ira puede sobreponerse a un intenso dolor. Digamos, un ejemplo sería un sujeto que no actúa padeciendo ese intenso dolor, pero luego en un episodio de ira, un intenso dolor que hubiese podido ser reconocido, luego un episodio de ira actúa. Entonces finalmente actuó por ira, no por intenso dolor, pero en el mismo sujeto podían confluir las dos situaciones. Lo normal es que no confluyan. Entonces, en el caso, podemos decir, y presumiendo un poco, dice, vamos a adelantar un poco la canción, dice, hay que decir que pues se supone, podemos especular un poco, que hay una expectativa razonable de fidelidad. Y esta expectativa razonable de fidelidad, al ser defraudada, puede causar la ira. Además, si tenemos en cuenta que la historia transcurre en un pueblo de la costa de los años de inicio de los 80 o finales de los 70, podríamos estar diciendo lastimosamente dentro de esa cultura machista que esa expectativa razonable de fidelidad de una mujer hacia un hombre se ve exacerbada. Pero pudo ser una situación menos gravosa. Entonces, simplemente que la novia decidió terminar la relación y pues iniciar una relación con otra persona, lo que haría más difícil reconocerle el estado de ira al borracho. Pero bueno, entonces digamos que la infidelidad puede ser relevante para el derecho penal para reconocer ese estado de ira, y no así para ser sancionada, por ejemplo, a través del tipo penal de injuria por vías de hecho. Eso negaría
la naturaleza misma del derecho penal como última forma de intervención del Estado en la vida de los ciudadanos. Entonces entendemos que definitivamente el derecho penal no está para controlar estas situaciones, pero sí puede ser relevante para poder reconocerle a alguien un estado de ira. Entonces, las lesiones al honor definitivamente deben ser de mayor entidad. Pero aunque no acarreen una sanción penal, sí pueden ser relevantes para esto. Entonces, digamos, siendo laxo, al borracho le vamos a reconocer el estado de ira. Eso es lo primero. Bueno, digamos ahí en esta parte de la canción dice, el borracho le indica a quien tiene al frente, a su contertulio, que cuando esta persona, Marianita, salga al parque del pueblo, pues le va a causar la muerte al sujeto. Entonces aquí tenemos un caso de premeditación. Vamos a tocar este tema como premeditación, que no es lo mismo que el dolo, y vamos a hacer un recorrido por el iter crimini o itinerario criminal. Dice, y esta tarde cuando salgan a pasear en el parquecito los voy a esperar, y en brazos de esa traidora a su novio la vida voy a quitar, para enseñar lo que debe respetar de un hombre bueno la honra. Hay que empezar a decir que la premeditación y el dolo no son lo mismo. Sin embargo, se puede decir que por regla general, en tanto exista premeditación, existe dolo, porque existe el conocimiento de los hechos que constituyen la infracción típica, y precisamente existe la voluntad para realizarlo. Pero definitivamente no son sinónimos. De hecho, en un ambiente o en un escenario donde haya premeditación, finalmente el caso puede desembocar en un error en donde se excluya el dolo, pero bueno, ese no es el tema de conversación. Y pues te podría decir que resulta la premeditación un poco menos determinante para efectos de la conciencia de antijuridicidad. Se supone que una persona que premedita ha reflexionado más, ha podido deliberar más sobre lo que va a hacer, podría enterarse sobre la ilicitud de su conducta. Entonces podríamos decir que cuando se premedita, pues se tiene más posibilidad de conocer la ilicitud de la conducta. Sin embargo, pues resulta menos determinante la premeditación para determinar la conciencia de la antijuridicidad que para determinar el dolo. Entonces, en el itinerario criminal, digamos, tradicionalmente se conoce que hay actos preparativos, actos ejecutivos y actos consumativos. Los actos preparativos no son punibles por regla general, pero ya desde los actos ejecutivos el derecho adelanta la barrera de protección y crea, por ejemplo, el dispositivo amplificador del tipo de la tentativa, pensada para delitos de resultado. Es decir, no vamos a esperar que se concrete el resultado para que podamos entrar a proteger el bien jurídico. Entonces, digamos, por regla general no son punibles o digamos en este caso sin excepciones, los actos del fuero interno, actos como la ideación, la concepción, la aceptación, la decisión para cometer el delito. Eso no es punible, no se delinque con los pensamientos. Ahora, por regla general aquí sí, y con excepciones, no son punibles dentro del itinerario criminal los actos externos como la preparación. Sin embargo, sí hay excepciones y la preparación sí puede ser punible. Una excepción real y una excepción aparente. Empecemos por la aparente. Cuando se sanciona por el delito de concierto para delinquir, cuando se está preparando para cometer alguno de los delitos fin, pues en realidad se está sancionando por un tipo penal autónomo. No se está sancionando por los actos preparativos del delito fin. Pero hay una excepción que sí es real. Y voy a poner solamente un ejemplo, y es el delito de seducción. Yo en una reunión hace poco decía, bueno, hay un premio para el que me diga la pena del delito de seducción. Nuestra compañera Liliana Gutiérrez me dijo con un humor muy fino que la pena del delito de seducción era el matrimonio. Pero resulta que sí hay un tipo penal de seducción, y el nomen juris de hecho es nuestro último tipo penal: seducción, usurpación y retención ilegal de mando.
Dice, el que con el propósito de cometer el delito de rebelión o sedición sedujere personal de las Fuerzas Armadas. Es decir, que acá se está haciendo un acto preparativo para luego cometer el delito de rebelión. Y ese acto preparativo sí es punible a través de ¿qué? Por el principio de, de libertad de configuración legislativa. El legislador crea un tipo penal autónomo, pero por regla general los actos preparativos no son punibles. Estas son las denominadas anticipaciones punitivas. Ese itinerario criminal en Zaffaroni pues tiene, digamos, está mucho más detallado. Dice concepción, decisión, preparación, comienzo de la ejecución, culminación de la acción típica y acontecer del resultado típico y agotamiento del hecho. Ahora, como estamos en un escenario de ira, hay que decir que ese itinerario criminal normalmente en los casos de ira se ve desdibujado. Se difumina porque la persona tiene una reacción muy rápida que no permite identificar, o si se permite identificar resultaría casi que irrelevante y en cuestión de muy poco tiempo cuál es la etapa de ideación, de aceptación, de decisión, luego la preparación, luego los actos ejecutivos, luego la consumación. Entonces, digamos, de manera un poco ligera, podríamos decir que es inversamente proporcional el nivel de premeditación con el nexo causal entre el estado de ira y la conducta. Es decir, entre más premeditación haya, es más difícil reconocer ese nexo causal entre la ira y la conducta finalmente desplegada, que en este caso es la del borracho que decide dar muerte a el nuevo novio de la protagonista, como efectivamente ocurre. Entonces, y volvemos a eso, hay que analizar los casos en concreto, es decir, no podemos decir que cuando hay premeditación, como en el caso de esta canción, no puede reconocerse el estado de ira, sino que de manera especial o excepcional la ira puede extenderse un poco en el tiempo. Lo normal en el intenso dolor es que este sea extendido en el tiempo, no así pasa con la ira, pero puede darse el caso además de porque todo transcurre finalmente en cuestión de horas. Es decir, en la tarde en donde está el borracho en la cantina y le indica a esa persona lo que va a hacer, pues esa misma tarde da muerte al sujeto. Entonces, digamos, aunque pueda ser difícil, insisto, podríamos reconocerle, aún en medio de una premeditación, ese estado de ira al borracho. Entonces, luego en la historia vienen los actos ejecutivos, desconocemos cómo fueron, porque el narrador narra en primera persona, entonces desconocemos cómo ocurrió y además el narrador de la canción se entera por una nota de prensa, cuando ya el borracho ha sido capturado, uno se encuentra muerto y otro en prisión, como dice el final de la canción. Pero ahora, aquí pasa algo muy especial. Hoy está en la cárcel un borracho que quita. Ese sujeto que estaba en la cantina dice, pues si yo no salgo con mi novia, este señor que tengo al frente no me va a matar, que mi novia no va a salir. Y resulta que por la prensa se entera de que Mariana sí salió con otra persona, otro novio que tenía, y a este hombre a quien da muerte el borracho, como describe magistralmente Juan II Lagos en la canción. Entonces aquí hay un caso especial de error de tipo. Ese caso especial de error de tipo es un error sobre el objeto material, que es el objeto de la acción, y en particular es un error sobre la persona. Estos casos sobre errores sobre objeto material son varios. Hay error en la persona, error en la cosa y el error en el golpe, que es el denominado aberratio ictus. Entonces dice la canción, hoy está en la cárcel un borracho que quitó la vida a un hombre en el parque que paseaba a su novia querida, y ella era Mariana, la niña que anoche quedó sin prometido. Entonces vemos que a quien se dio muerte no es la persona que el protagonista, el narrador de la canción, creía que sería el destinatario de la acción, porque creía que iba a ser él, y finalmente no, Mariana salió con otra persona. Entonces, esos son los casos de aberración o delito aberrante que en el Código Penal de 1936 fueron descritos y regulados en su artículo 14, cuando decía, cuando por error o accidente se comete un delito en persona distinta de aquella contra la cual se dirigía la acción, no se apreciarán las circunstancias que se deriven de la calidad del ofendido perjudicado. Si no se podría entrar a agravar, por ejemplo, en razón de las circunstancias propias del ofendido perjudicado,
pero sí las que habrían tenido en cuenta si el delito se hubiera cometido en la persona contra quien se dirigía la acción. Por ejemplo, si se quería dirigir la acción, qué sé yo, contra un servidor público, un menor de edad que podría gravar la conducta, y finalmente no ocurre así. Es decir, esas circunstancias sí podrían tenerse en cuenta, pero en nuestro Código Penal esa aberración no está descrita, pero sí, por supuesto, tiene solución. Entonces, en el caso, hay un error en la persona, en una forma especial de error de tipo, pero este error de tipo es irrelevante dentro del derecho penal. Porque cuando se protege los delitos, digamos, cuando se protegen el bien jurídico de vida, integridad personal, pues se está protegiendo la vida de un hombre. ¿Cuál hombre? Pues cualquier hombre. Todos los hombres valen lo mismo. Aunque, digamos, algunas muertes puedan significar mayor pena, pero finalmente todas son sancionables. La muerte de cualquier hombre es sancionable. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué es irrelevante el error? Porque los objetos de la acción son típicamente equivalentes. Es decir, la vida del narrador es equivalente a la vida de quien finalmente cae muerto por la acción del borracho. Estos errores en la persona no siempre son irrelevantes. Algunas veces sí son relevantes. Por ejemplo, cuando se tiene algún derecho a interferencia sobre la vida de otra persona y se comete un error. Curiosamente, un vallenato también nos puede explicar esta situación, que es la canción Las Gemelas de Calixto Ochoa. Él dice que tiene con una mujer en Cali, pero que la mujer es igual a su hermana. Y en algunos fragmentos de la canción le dice: si acaso yo me equivoco, me tendrán que perdonar. Algo de idea tenía Calixto Ochoa cuando dijo esto. Y dice: usted puede tapar la falta cuando no esté Rosa María. Dice, en cualquier momento me puedo confundir, qué sé yo, robarle un beso, tocarla. Entonces, ese error en la persona sí sería relevante para disminuir el reproche, porque se tiene algún derecho de interferencia sobre la vida de otra persona. Entonces, este error, habría que decir si el error de en la persona, en el caso del borracho, es real o es aparente. Yo diría que es aparente, porque el borracho desconocía la identidad del nuevo novio de Marianita y emprende la acción contra quien finalmente ejecute la acción de salir al parque. Es decir, el borracho desconocía que quien tenía al frente pues también era novio de la protagonista de la canción. Entonces, digamos que el itinerario criminal se despliega hacia una persona indeterminada, y en este caso pues el muerto no fue el protagonista que nos narra la historia. Entonces yo creería que este error es aparente, pero finalmente esto es irrelevante para efectos punitivos, solamente pues es relevante para la discusión académica. El último punto a tratar es el estado de embriaguez y su tratamiento penal. En este caso hay que decir de entrada que el estado de embriaguez del borracho es irrelevante, no va a agravar la conducta, tampoco es una circunstancia de mayor punibilidad. El estado de embriaguez tiende a agravar conductas, pero por lo general las conductas culposas, por ejemplo el homicidio culposo. Y de allí, digamos, se desprende toda esa discusión sobre el dolo eventual, sobre la culpa con representación, sobre todo dada en accidentes de tránsito cuando la persona que conduce da en estado de embriaguez, pero esa tampoco es discusión en este ejercicio académico. Ahora, el estado de embriaguez no es una circunstancia de mayor punibilidad, pero es posible que sí se pueda reconocer algunas circunstancias de mayor punibilidad, y dejo la discusión abierta, y la contenía en el numeral 5 del artículo 58. Dice: o aprovechando circunstancias de tiempo, modo, lugar que dificulten la defensa del ofendido. Y el borracho avisoró un paseo en el parque con la pareja, que implica unas circunstancias normales de relajación para cualquier persona. Y además el estar con la pareja dificulta esa protección por el sentimiento de protección que se pueda sentir hacia el prójimo, hacia la pareja. Entonces dejo la discusión abierta. Yo creo que podría pensarse en una circunstancia de mayor punibilidad. Y me preguntaban antes de iniciar este video, cuando ya había dicho que iba a tocar esta canción, me decían si podía haberse una actio libera in causa. Yo no estoy tan seguro de que pueda, porque finalmente acá, digamos, la conducta no surge a partir de la ingesta de alcohol y de
del estado de inimputabilidad que genere la ingesta de alcohol, sino que es una decisión previa. El borracho ya había tomado la decisión, ya había pasado por esa fase de ideación, de aceptación y quizás por los actos preparativos para cometer la conducta. Entonces yo creo que no podría decirse que hay una actio libera in causa, sino que la ingesta de alcohol se decide para finalmente inhibirse y poder cometer el delito. Además de eso, que la canción no se puede derivar de que el nivel de ingesta de alcohol para decir si hubo efectivamente un trastorno mental transitorio causado por esta ingesta. Entonces yo creería que la discusión sobre la actio libera in causa no aplica en el caso de esta canción. Y para ir terminando con una frase que me llamó la atención, una charla que tuve con Juan Carlos Gómez Nieto, y fue una cita de Noyer Abuelo Betancourt a Immanuel Kant, lo cita en el libro Embriaguez y Responsabilidad Penal, y dice Kant: unos bebedores jocundos no toleran fácilmente que nadie sea, en medio de la francachela, muy moderado, porque representa un observador que atiende a las faltas de los demás, pero reserva las suyas propias. Y esto sí que lo hemos vivido cuando todos nuestros amigos nos dicen: si están tomando, tú también debes tomar. Entonces las discusiones aquí para cerrar serían: ¿debe reconocerse la ira al borracho en la canción? Y esta pregunta sí es relevante porque sí va a mover el quantum de la pena. La otra es si hay un error en la persona o solo es un error aparente. Esta pregunta solamente con fines académicos, porque no representa ningún movimiento para la punibilidad, ni como mover el quantum o mover el cuarto de punibilidad donde se fijaría la pena. Y la otra es si aplica una circunstancia de mayor punibilidad que no mueve el quantum, pero sí puede determinar el cuarto de punibilidad donde se fije la pena. Entonces dejo estas discusiones planteadas. Esto es Viernes de Vallenato Jurídico. Yo soy Andrés Felipe Caballero. Quédate en casa, lávate las manos, evita la propagación del coronavirus y nos vemos el próximo viernes con otro vallenato.